México, 23 de diciembre de 2025. Hoy vamos a explorar 4 decisiones oficiales que, a primera vista, podrían no tener nada que ver entre sí. Así es, pero si las vemos con lupa, todas hablan de lo mismo, de trazar y defender fronteras. Fronteras de todo tipo, además. Exacto. Veremos cómo se definen las fronteras de seguridad en nuestras costas contra desastres naturales, las fronteras físicas que protegen nuestro patrimonio histórico, los límites precisos del poder estatal frente a la Federación. Y hasta fronteras comerciales que resguardan la identidad de un producto tan específico como una manzana de Irán. Pues arranquemos con la primera frontera, la de la seguridad. Se acaba de publicar un acuerdo que crea el Consejo Nacional del Programa Tsunami Ready. Ajá. El documento es muy directo sobre el peligro, ¿eh? O sea, aunque los tsunamis no son de todos los días, cuando ocurren son devastadores. Hablamos de más de 260,000 vidas perdidas a nivel mundial en el último siglo. Es un número que, híjole, te hiela la sangre. Totalmente. Y para México, este riesgo no es una película de desastres, es una realidad geográfica. La mayor parte de los sismos que podrían generar un tsunami nacen en la costa del Pacífico, en la llamada trinchera mesoamericana. Que es básicamente toda nuestra costa del Pacífico, ¿no? Prácticamente toda. Para que nos demos una idea, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado 160 sismos de magnitud considerable en esa zona en los últimos 100 años. El potencial está ahí, latente. O sea que no es una cuestión de si va a pasar, sino de cuándo. Y sobre todo, cómo nos preparamos. Y aquí es donde esto se pone interesante, porque el nombre Tsunami Ready suena a una campaña de comunicación, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Muchísimo más. No es un folleto ni un curso de un día. Es un programa de reconocimiento oficial, muy riguroso que de hecho está alineado con las directrices de la UNESCO y la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Ah, ok, ya son palabras mayores. Claro, la idea es pasar de una reacción en el momento de la crisis, que es lo que suele pasar, a una preparación, pues, certificada, constante y medible. Es un cambio de filosofía. Y para orquestar este cambio se crea un Consejo Nacional. Al ver quiénes lo integran, me doy cuenta de que esto va muy en serio. No es un comité para la foto. Lo preside la Secretaría de Marina. ¿Qué es clave? La vicepresidencia la tiene Protección Civil. Y de asesores tienen a la crema innata de la ciencia. La UNAM, con el Sismológico y el Mareográfico Nacional, y el CICESE. Exacto. Y qué bueno que mencionas al CICESE, que es el Centro de Investigación Científica de Ensenada, uno de los pesos pesados en oceanografía en el país. Claro. La presencia de todos ellos garantiza que las decisiones se tomen con base en ciencia dura, no en ocurrencias. Y esto nos lleva a lo más fascinante del programa, lo que se le exige a una comunidad para obtener esa certificación. A ver, cuéntame. ¿Qué tiene que hacer una comunidad costera, digamos, Zihuatanejo o Puerto Escondido, para que le pongan esa palomita de tu Tsunami Ready? Pues no es nada sencillo, ¿eh? Se divide en 3 áreas clave: evaluación del riesgo, preparación de la comunidad y capacidad de respuesta. Ok. En la parte de preparación, por ejemplo, no basta con tener un plan guardado en un cajón. Tienen que diseñar y distribuir mapas de evacuación que sean clarísimos, que hasta un turista que no hable el idioma pueda entender. Claro, con iconitos y todo eso. Justo. Y deben instalar señalización física en las calles, marcando las rutas de evacuación y las zonas seguras. Un momento, pero lo que más me llamó la atención es lo de los simulacros. Leí que exigen la realización de un simulacro comunitario de tsunami por lo menos cada 2 años. ¡Cada 2 años! Sí. Eso es un compromiso enorme. No es solo papeleo, es una práctica constante que involucra a toda la población. Exacto. Es la diferencia entre un plan en papel y un plan vivo. Y en la parte de respuesta, el estándar es igual de alto. La comunidad debe demostrar que tiene al menos 2 sistemas fiables y redundantes para recibir las alertas oficiales de tsunami. Redundantes, o sea, como un plan B. Ándale, un plan B y hasta un C. Y deben funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y no solo para recibirlas, sino también para difundirlas de inmediato entre toda la población. Piensa en sirenas, alertas por celular, radio local. Lo que sea necesario para que nadie se quede sin saber. Exacto. Entonces, más que un simple protocolo, es casi como una certificación de calidad ISO, pero para la seguridad de una comunidad. Es un cambio de mentalidad brutal. Esa es la palabra clave, resiliencia.
Se trata de construirla de manera sistemática. Y esta idea de proteger lo que es valioso no solo aplica a nuestro futuro, sino también a nuestro pasado. En Chiapas se está tomando una medida clave para delimitar y proteger una joya arqueológica, Toniná. Así es. La Secretaría de Cultura acaba de emitir una declaratoria de utilidad pública para expropiar un terreno de propiedad privada de más de 9 hectáreas. 9 hectáreas. Sí, y la razón es que este terreno está justo en el corazón de la zona de monumentos arqueológicos de Toniná, en Ocosingo. Y es que Toniná no es un sitio arqueológico más, es una cosa espectacular. Su nombre en celtal significa casa de piedra, y vaya que le hace honor, ¿eh? Totalmente. Es una de las ciudades más imponentes y verticales del México antiguo. Básicamente es una montaña artificial, una pirámide ciudad construida sobre una colina. Una montaña sagrada, para ser precisos, mide unos 70 metros de altura, y solo para darnos una idea de la escala, el área de su base es ligeramente mayor que la de la Pirámide del Sol en Teotihuacán. ¡Wow! Pero, a diferencia de Teotihuacán, que se expande a lo ancho, Toniná se lanza hacia el cielo. Es una proeza de la ingeniería maya. Los detalles son increíbles. Para llegar a la cima tienes que subir 260 escalones que te llevan a través de 7 plataformas gigantes. Y en el camino te encuentras palacios, templos. Y hasta un juego de pelota. Exacto. Y los nombres son de una poesía increíble. El Palacio del Inframundo, el Palacio de las Grecas y la Guerra. Y hay un mural de los 4 soles, que es una representación de las 4 edades cósmicas de la mitología maya. Exactamente. Y lo que menciona sobre la cosmología es la clave. No son solo adornos o nombres bonitos. La ciudad entera es un mapa del cosmos. ¿Cómo un mapa del cosmos? Sí, por ejemplo, los 260 escalones que subes coinciden con los días del Tzolk'in, el calendario ritual sagrado de los mayas. Cada paso que daban sus habitantes era literalmente un recorrido por el tiempo sagrado. ¡Órale, qué profundo! Y las 7 plataformas, por su parte, se cree que representan los 7 estratos del cielo. O sea que no era solo una ciudad, era un urbanismo celeste, un modelo del universo hecho de piedra. Precisamente. Por eso, esta acción de integrar ese terreno privado a la zona protegida no es un mero trámite administrativo, es asegurar la integridad de este urbanismo celeste. Claro, que no le construyan un hotel al lado. Justo. Y se alinea directamente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que habla de recuperar la memoria histórica. Al hacerlo, se garantiza que la investigación y la conservación puedan continuar sin que una propiedad privada sea un obstáculo. Se está trazando una frontera física para proteger un espacio simbólico e invaluable. De estas fronteras físicas que protegen la historia, pasemos ahora a unas fronteras más abstractas, pero igual de importantes, las que definen los límites del poder. Nos vamos al terreno del derecho con una decisión de la Suprema Corte que le puso un alto al Estado de México. Así es, se trata de la acción de inconstitucionalidad 2023-23. La Corte invalidó partes clave de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México. Ok. El fallo es muy técnico, pero en el fondo se basa en 2 principios fundamentales sobre cómo deben hacerse las leyes y cómo se reparte el poder en nuestro país. Vamos por partes. ¿Cuál es el primer principio? El primero es el principio de legalidad, pero en su versión más específica, la taxatividad. Taxatividad. Suena complicado. Suena complicado, pero la idea es muy simple. Significa que cuando una ley establece una infracción, debe describir la conducta prohibida de la manera más clara y precisa posible. No puede ser vaga o ambigua. Para que cualquier persona sin ser abogado pueda leer la ley y saber exactamente qué puede y qué no puede hacer. Exacto. La Corte analizó la fracción 8ª del artículo 62 de esa ley y determinó que era demasiado genérica. No definía con claridad la infracción, dejando un margen muy amplio para que la autoridad interpretara la norma a su antojo. Lo cual es muy peligroso. Claro, porque abre la puerta a la arbitrariedad. ¿Y esa vaguedad en la ley suele ser un error de redacción o a veces, pues, es intencional? Porque uno podría pensar que dejar la norma abierta le da más poder a la autoridad. Es una excelente pregunta. Puede ser ambas cosas. A veces es simplemente una mala técnica legislativa, una redacción descuidada. Pero otras veces sí puede haber una intención de crear
tipos abiertos que le den a la autoridad un poder discrecional más amplio. Ajá. El problema es que ese poder choca directamente con la certeza jurídica que nos debe proteger. La Corte con esto básicamente le dice al legislador del Estado de México: tu trabajo es ser preciso, define bien las reglas del juego. Entiendo el primer punto sobre la claridad, pero el segundo, lo del registro estatal, me sorprende un poco. La Corte invalidó los artículos que creaban un registro de personas infractoras a nivel estatal. Sí. A primera vista, suena lógico que un Estado quiera llevar un control de sus infractores. ¿Cuál fue el conflicto de poder ahí con la Federación? Ahí es donde se pone interesante el tema de las fronteras de poder. El problema no es la idea de tener un registro, sino quién tiene la facultad para legislar sobre él. La Constitución en su artículo 73 es muy clara. Le otorga al Congreso de la Unión, o sea, al Poder Federal, la facultad exclusiva para legislar sobre el Registro Nacional de Detenciones. Exclusiva. Esa es la palabra clave. Esa es la palabra. Ya existe una ley nacional del registro de detenciones que regula esto para todo el país. Y de hecho, ese registro nacional ya incluye las detenciones por faltas administrativas, que es precisamente de lo que se encarga la justicia cívica. O sea, ya estaba cubierto. Ya estaba cubierto. Entonces, al crear su propio registro paralelo, el Estado de México estaba, en la práctica, legislando sobre una materia que no le corresponde. Estaba invadiendo una competencia federal. Es fascinante cómo una decisión así que parece muy abstracta, en el fondo se trata de que las reglas del juego sean claras y que no haya dos árbitros pitando al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Generaba una doble regulación, una duplicidad de funciones y sobre todo una enorme incertidumbre jurídica para las personas. La Corte simplemente está poniendo orden. Bueno, y de las fronteras del poder dentro de México, vámonos a las fronteras del comercio y la cultura que nos conectan con el mundo. Hay un dato final que parece una nota curiosa, pero que revela mucho. México está reconociendo oficialmente productos con denominación de origen de Irán. Así es. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, publicó los avisos para proteger aquí en nuestro país 3 denominaciones de origen iraníes. Es un pequeño engranaje del comercio global que de repente se vuelve visible en el diario oficial. Los nombres son bastante exóticos, hay que decirlo. Uno es Sang, Egeimati, Eagige, Epaisese, Calé e Irán, que, pues quién sabe qué sea, parece referirse a algún tipo de piedra o mineral precioso. Pero hay otro más fácil de descifrar. Sib, Urmia e Irán. A ver. Que se traduce literalmente como manzana de Urmia de Irán. Ah, claro. Sib es manzana. Exacto. Urmia es una región en el noroeste de Irán famosa por sus manzanas. Y lo que esto significa en la práctica es que, a partir de ahora, nadie en México puede vender una manzana usando el nombre manzana de Urmia si no viene genuinamente de esa región de Irán. Es el mismo principio que protege a nuestros productos más emblemáticos, ¿no? Nadie en el mundo puede legalmente llamar tequila a un destilado de agave si no se hizo en la región designada de México. Exactamente. O mezcal o café de Veracruz. Es un mecanismo de protección a la autenticidad y a la reputación de productos que están íntimamente ligados a un lugar. Protege tanto al productor original como al consumidor. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué ahora? ¿Por qué a México le interesa proteger formalmente una manzana iraní? ¿Es parte de algún nuevo acuerdo comercial? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es reciprocidad. Esto forma parte de los grandes acuerdos internacionales de propiedad intelectual. México es un jugador muy activo en este campo porque tenemos muchos productos con denominación de origen que queremos proteger en el extranjero. Claro, nos conviene. Nos conviene mucho. Para que nuestros socios comerciales protejan el tequila, el mezcal o la vainilla de Popantla, nosotros tenemos que estar dispuestos a proteger sus productos aquí. O sea que al proteger la manzana de Urmia, ¿en realidad estamos fortaleciendo la protección del tequila en Teherán y en el resto del mundo? Es una jugada de ajedrez en el tablero del comercio global. Precisamente. Es una negociación constante. Al reconocer los productos de Irán, fortalecemos el argumento para que ellos y otros países reconozcan los nuestros. Estamos cuidando nuestras fronteras comerciales y culturales. Asegurando que el valor se quede en nuestras comunidades. Exacto, que no sea diluido por imitaciones. Y así cerramos el círculo.
Hoy vimos cómo se trazan fronteras para todo. Fronteras de preparación para mantener a la gente segura ante un tsunami. Fronteras de tierra para resguardar la integridad de una ciudad sagrada como Tonina. Fronteras de poder para que las reglas entre el Estado y la Federación sean claras. Y fronteras de identidad para que una manzana iraní sea solo una manzana iraní y nuestro tequila solo sea nuestro. Todo esto nos lleva a una última reflexión. En una época que presume de ser global, digital y sin barreras, ¿no es fascinante ver cuán fundamental sigue siendo el acto de trazar una línea, de definir una dentro y una fuera, ya sea para proteger vidas, memoria, leyes o sabores?